Vamos a hablar del trastorno de la personalidad antisocial. Este es el nombre técnico que incluye, un trastorno de la personalidad en el cual podemos englobar a las personas psicópatas y también a las sociópatas. Deben cumplirse una serie de requisitos según el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Si se cumplen esos criterios imprescindibles, pues se puede diagnosticar a una persona de trastorno de la personalidad antisocial, dentro de sus categorías, digamos, psicopatía, sociopatía. Vamos a ver un poco con más detalle las características que se deben cumplir, ¿verdad? Un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los siguientes síntomas. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención policial. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Irritabilidad, agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Y la última, ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. De estas 7 características, como mínimo, se han de cumplir 3 para ser diagnosticado con un trastorno de la personalidad antisocial. Y luego los próximos que voy a comentar deben cumplirse sí o sí también. El individuo tiene que tener como mínimo 18 años, es decir, para recibir ese diagnóstico hay que esperar como mínimo hasta los 18 años del sujeto. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años. O sea, antes de los 15 años, digamos en su infancia, adolescencia, ya había señales de que su comportamiento no es del todo, digamos, normal, ¿vale? Y luego, para descartar, el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar. Para eso hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque es fácil confundir una persona con un trastorno de la personalidad antisocial con una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, un poco las personalidades psicópatas o sociópatas, pues las podemos diferenciar en que un sociópata es una persona que se ha ido tal vez convirtiendo en sociópata a lo largo de su vida porque, determinadas cosas que le han pasado en su vida, ha cogido odio a la sociedad, ha cogido odio a las personas, empieza a hacer delitos, a cometer delitos, agresiones físicas, psicológicas, empieza a cometer robos, empiezan a detenerlo, a estar en la cárcel, consumir drogas, traficar. Eso sería un comportamiento de una persona sociópata, mientras que el comportamiento de una persona psicópata, o para diferenciarlos, porque los comportamientos son muy parecidos, pero el psicópata en principio nace así, con esa característica de personalidad, ¿vale? Eso no quiere decir que el psicópata vaya a comportarse mal a lo largo de la vida. No quiere decir eso. Hay muchas personas que son psicópatas que, conviven normalmente, son además personas muy inteligentes, muy simpáticas, muy agradables, muy aduladoras, muy encantadoras, se relacionan bien con las personas. Lo que pasa que en algún momento puede suceder algo que saque su peor parte de ellos, ¿no? Es decir, son personas también frías, calculadoras, sin empatía, sin lo que se llama sentimientos, que en cualquier momento, si necesitan conseguir algo a través de la fuerza o de la violencia o de maltratar a alguien, no tienen ningún reparo en hacerlo. Lo hacen y siguen con su vida, ¿no? Muchos están entre la sociedad. Pueden llegar a altos cargos, pueden llegar a trabajos buenos, muy bien remunerados, porque son personas muy inteligentes. Tampoco tienen excesivas manías en maltratar a los demás trabajadores, son los típicos
jefes abusivos, maltratadores, sin digamos, remordimientos para despedir a alguien, dejarlos en la calle, no pagarlos. Son ese tipo de personas. No solo los psicópatas son los asesinos que matan indiscriminadamente o que cometen actos más graves, digamos, pero sí los pueden llegar a cometer si se ven en una situación que requiera el hacer eso para que ellos obtengan un fin, ¿no? O para librarse de algo que les está perjudicando. Bueno, esa es un poco una breve explicación de lo que es la psicopatía, la sociopatía, que está encuadrada dentro de los trastornos de la personalidad antisocial.